El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró desde Florida que podría tomar control casi de inmediato de Cuba, incluso deslizando la posibilidad de utilizar el avanzado portaaviones USS Abraham Lincoln como presión frente al régimen cubano. Unos arquitectos muy talentosos que están trabajando para mí. Tienen un estilo hispánico en particular y vienen originalmente de un lugar llamado Cuba, el cual estaremos tomando casi inmediatamente. No, Cuba tiene problemas. Bueno, déjenme terminar, pero hay que terminar un trabajo primero. Al regresar de Irán, tendremos uno de los grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, que venga y que pare a 100 yardas y que ellos digan, muchas gracias, nos rendimos en Cuba. Desafiante, el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió a Trump. Lo acusó de amenazar a Cuba con una agresión sin precedentes. El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y junto al pueblo de Estados Unidos determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente con ansias de revancha y dominación. Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional. Y es que la de anoche se suma a la serie de advertencias que ha enviado Donald Trump al régimen cubano. Él ha insistido en varias ocasiones en que Cuba podría ser el siguiente régimen en enfrentar al ejército de Estados Unidos. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Y hemos tenido muchísimo éxito, ¿saben? Cuando me metí en Venezuela dije que mi campaña se basaba en la idea de que no tendrían que usar ataques pacíficos. Construí un gran ejército, dije, nunca tendrán que usarlo, pero a veces sí. Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan como si no lo hubiera dicho. Hagan como si no lo hubiera dicho. Por favor, medios de comunicación, ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente. Ya veremos qué pasa con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba lleva mucho tiempo siendo un país muy mal gestionado. Tienen un mal sistema. Ha sido muy opresivo. En muchos casos han asesinado a familiares. Les han dado palizas y los han atracado. Han pasado por cosas terribles en Cuba. Y es una nación en decadencia. Puede que pasemos por Cuba cuando terminemos con esto. Pero Cuba es una nación que ha sido gobernada de forma horrible durante muchos años por Castro. Saludamos a nuestro primer invitado, el doctor Layo Sasdi León Borja, analista de Relaciones Internacionales, especialista en cuestiones de política exterior, defensa y Fuerzas Armadas. También es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Sasdi. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cómo deberíamos tomar esta más reciente advertencia del presidente Donald Trump sobre Cuba? Bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Él ha hablado. Y pues si va a tomar el mismo interés en Cuba como lo tomó en intervenir en Venezuela, pues yo me imagino que no se va a limitar a algo así como capturar a Díaz-Canel, sino pues me imagino que será un cambio de régimen para, digamos que, eliminar la dictadura comunista que ha estado aquejando a la isla desde fines de 1959. Pero también él ha dicho antes que primero Irán y después Cuba, que Cuba será próxima. Así que con el presidente Trump, pues realmente no se sabe. Que va a intervenir, sí, me imagino que lo hará porque lo ha dicho. ¿Será ahora o será después de otra intervención en Irán? Para mí al menos esa es la pregunta. Pero que va a haber intervención probablemente, sí. Ahora, Washington endurece el cerco
Contra la dictadura cubana, nuevas sanciones han ampliado ya el bloqueo de activos y apuntan a funcionarios aliados y sectores clave como energía y minería, bajo el argumento de graves abusos de derechos humanos y amenazas a la seguridad de Estados Unidos. El decreto también alcanza a blancos extranjeros que negocien con el régimen, con riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense. Además, extiende la congelación de bienes y restricciones de visado a familiares y redes de corrupción, mientras la administración Trump califica al régimen como una amenaza repugnante para las sociedades libres. Veamos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba, tal como se describen en la Orden Ejecutiva 14.380, siguen constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria cuyo origen se encuentra total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en adelante ingresen a los Estados Unidos, o que estén o lleguen a estar en posesión o bajo el control de cualquier persona estadounidense de las siguientes personas, quedan bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni objeto de ninguna otra transacción. Doctor Sazdi, Díaz-Canel también se refirió en las últimas horas a la ampliación de sanciones anunciadas por la Casa Blanca este viernes. Según él, la isla no es una amenaza para la seguridad de la región. Hoy el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal bloqueo genocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional. Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país. El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta. Doctor Sazdi, estas nuevas medidas económicas, estas nuevas sanciones que se suman al bloqueo petrolero para evitar que el régimen se siga enriqueciendo, financiando además su aparato represor, ¿podrían ser parte también de una estrategia global en lo militar? Bueno, sin duda que están empezando por el fenómeno, la acción de las sanciones. Es algo que es una práctica, pues parece que común en las relaciones internacionales. Aun si no llega a haber una intervención militar, se imponen las sanciones. El régimen, yo me temo que va a seguir allí en el poder. Tienen el control de las armas, de la violencia, y en todo caso, pues el problema sería si estas sanciones, como pues el bloqueo del petróleo, lo que hace más bien es extender el sufrimiento del pueblo, que realmente no puede hacer mucho porque no están armados. Si trataran de hacer algo, les entran a tiros y los matan. Vieron lo que pasó en Irán, por ejemplo, con las manifestaciones. Así que tendría que haber una intervención militar de Estados Unidos para poner fin al régimen, es la única forma. Hemos visto en regímenes comunistas cómo no les importa el bienestar del pueblo. Incluso ha habido casos de la historia en que han dejado morir de hambre literalmente a su gente, sea Corea del Norte o la Unión Soviética bajo Stalin. Así que en este sentido, pues sí, las sanciones pueden debilitar el poder adquisitivo, si lo podemos llamar así, del régimen cubano. También no podemos excluir que la China pues intente hacer algo al respecto. Puedo decir que lo que he leído por inteligencia fuentes abiertas, que vamos a decir informes periodísticos básicamente, que esa amenaza inusual, ¿no? O extraordinaria, como más o menos lo describió Estados Unidos con referencia al régimen cubano, se referiría a la estación o instalaciones de espionaje de inteligencia de señales SIGINT, Signals Intelligence, inteligencia de señales que la China tiene ahora en Cuba. Parece que tras un acuerdo en 2023 entre el régimen cubano y la República Popular China. Entonces, tengo entendido que estarían en la zona de Lourdes, donde habían estado antes los rusos. Primero la Unión Soviética y, brevemente la Federación Rusa, hasta que Putin los retiró, creo que a partir del 2002. Pero ahora están los chinos, es lo que tengo entendido, y estarían espiando las comunicaciones electrónicas, radiales, todo tipo de comunicaciones en el espectros electromagnéticos. En la costa, pues sería este y sur
de Estados Unidos. Algo que se me ha ocurrido ahora, pero eso lo sé, lo puedo presumir, porque por ejemplo algunos de los aviones de reconocimiento que en las maniobras estas aeronavales Flex, creo que es 2026, Estados Unidos ha llevado a cabo. Hay, por ejemplo, un avión de inteligencia electrónica americano que ha estado operando sobre las costas norte de Cuba, Sí. el avión no tripulado de largo alcance, que tiene una capacidad de operar a 17.000 metros de altura. Entonces, ¿qué tal si la China, que es tan sofisticada, yo diría que más avanzada en la electrónica que lo que fue Rusia, lo que es Rusia ahora, podría emitir en con esas antenas, esos emisores de espionaje electrónico, de espionaje de comunicaciones y señales a Estados Unidos? ¿Qué tal si les emite virus de Internet, de guerra cibernética para espionaje? Pero también podrían hacer virus durmientes que son reactivados para ser usados de manera destructiva contra programas de computadoras, contra computadoras en caso de una guerra. Señor Sazdi, Esa es mi usted pone sobre la especulación. mesa un tema importante y es precisamente algunos de los recursos de las fuerzas militares de Estados Unidos que han sido desplegados cerca de Cuba y quiero recreárselo y mostrárselo precisamente a nuestro televidente. El MQ-4C puede permanecer en vuelo por más de 24 a 30 horas seguidas. Tiene un alcance operacional de aproximadamente unos 15.000 kilómetros, lo que le permite patrullar vastas extensiones oceánicas en una sola misión con una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora. Es capaz de volar a altitudes superiores a 15.000 metros, situándose muy por encima del tráfico comercial y de la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Gracias a su conjunto de sensores de 360 grados, un solo Tritón puede cubrir más de 2,7 millones de millas cuadradas en un solo vuelo, proporcionando 4 veces más cobertura que otros sistemas no tripulados. En febrero, el avión RC-135VW Rivet Joint de la Fuerza Aérea de Estados Unidos patrulló la costa norte cubana de este a oeste. Esta aeronave tripulada es considerada una de las principales plataformas de espionaje electrónico. Alcanza una velocidad de más de 500 millas por hora y puede permanecer en el aire hasta 10 horas. Cuenta asimismo con un sistema de recopilación y análisis a tiempo real. Señor Sazdi, esto es parte del despliegue de Estados Unidos en momentos en que el Comando Sur ha difundido las siguientes imágenes: maniobras en Cayo Hueso, el punto de Estados Unidos más cercano a Cuba, donde el Pentágono despliega drones y sistemas submarinos no tripulados para detectar buques que intentan burlar el bloqueo petrolero a través de su nuevo comando de guerra autónoma. Esta red basada en inteligencia artificial opera sin presencia humana y funciona como un ojo permanente sobre el Caribe, capaz de identificar en tiempo real navíos que apagan sus radares para traficar crudo hacia la dictadura. Y esto a tan solo 145 kilómetros, según lo vemos en este gráfico, entre Key West y La Habana. Señor Sazdi, vuelvo con usted. ¿Cómo sería la estrategia militar de Estados Unidos frente a Cuba, considerando entonces otros elementos que usted pone sobre la mesa, como lo son, por ejemplo, los chinos? Sí, bueno, si hay una intervención militar, que yo espero que la haya, para terminar con el sufrimiento del pueblo cubano, tumbar esa dictadura, si llega a haberla, pues estas operaciones, incluyendo estos ejercicios, que son pues sí para tratar de mantener el bloqueo naval sobre la isla, que no hayan pues darse cuenta si hay barcos petroleros que quieren romper el bloqueo, en fin, es una forma también de recabar, de recopilar información de inteligencia sobre las frecuencias de los radares que haya, de las comunicaciones, incluso de la información que los chinos estén emitiendo por satélite, me imagino, a la China desde las instalaciones de espionaje que tienen allí, presuntamente en Lourdes, en Cuba, en la costa norte. Entonces es también pues preparar para una posible intervención
recopilando, pues, por ejemplo, las frecuencias de los radares de la defensa aérea, si es que les queda. No creo que tengan un material de guerra tan óptimo como el que llegaron hasta cierto punto a tener cuando había Unión Soviética. Eso quedó muy atrás. Pero de todas formas, pues no van a correr ningunos riesgos y se van a enterar de todo lo que puedan en cuanto a crear una biblioteca, un archivo o actualizarlo en cuanto a frecuencias de radar, aunque sean de detección aérea para los aeropuertos, cualquier tipo de información que pueda servir pues de inteligencia previo a una intervención militar, aparte ya de mantener el bloqueo. Y podrían haber otros medios que no se hablan. Por ejemplo, pues, podría estar operando el RQ-170, esa ala volante de la Lockheed, que le llamaban cuando operaba desde Kandahar en Afganistán en tiempos de Obama, la bestia de Kandahar, avión no tripulado, ala volante, esa que los iraníes llegaron a bajar, se dice, un uniforme con un equipo de guerra cibernético chino que lo hicieron aterrizar y lo capturaron, pero me imagino una versión más moderna, ¿no? Bueno, se usó para capturar a Maduro, para preparar las operaciones estas, coordinar, ¿no? Ver el despliegue de fuerzas chavistas, ¿no? En Venezuela antes de capturar a Maduro, etcétera. Proporcionaba información de tiempo real, creo que incluso al presidente. Podría ser que alguna de estas naves que tienen tecnología de baja detección por radar y emiten bajas señales infrarrojas de calor, podría ser que estén operando también, pero no lo van a decir. Es parte de Claro, por una serie supuesto. de equipos, una constelación de equipos y tecnologías que con inteligencia artificial plenamente ligados e interconectados de fuerzas navales americanas, fuerzas de la Fuerza Aérea, estarían pues coordinando esfuerzos en preparación quizá algo más o simplemente como un ejercicio para determinar pues qué tan cerrado es el bloqueo que se está llevando a cabo. Y fíjense que en medio de todo esto, pues reapareció Raúl Castro en La Habana, en la marcha del 1 de mayo frente a la Embajada de Estados Unidos junto a Miguel Díaz-Canel. Su presencia a sus 94 años desató reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaban un evidente deterioro físico en imágenes que también lo mostraban acompañado por otro histórico de la cúpula del régimen, José Ramón Machado Ventura, dirigente del Partido Comunista y uno de los hombres más cercanos a su hermano Fidel Castro. En la escena también aparecía su sobrino, nieto, el coronel Raúl Guillermo Rodríguez, conocido como el cangrejo familiar directo de Raúl Castro y una figura que ha ganado visibilidad en medio de eventuales contactos con Washington, mientras el régimen busca proyectar control en pleno desgaste interno. Señor Sasdi, ¿qué mensaje busca precisamente enviar la dictadura exponiendo, mostrando a un Raúl Castro visiblemente, pues, afectado por los años en medio de estas presiones de Estados Unidos? Yo diría que sería más para consumo interno, que bueno, que el pueblo cubano que vive sometido bajo esta dictadura, que vea como que hay cohesión, que hay unidad de los líderes del partido, del régimen, y que bueno, están todos unidos ante la potencial amenaza de una intervención americana, porque realmente eso no va a impresionar, pues creo que a nadie más fuera del país. Y bueno, probablemente la China no intervenga, Rusia, que Rusia está más preocupada con la guerra de Ucrania, no va a intervenir, así que realmente en eso están solos. Digo, a mí se me ha ocurrido una idea que no creo que la haga Estados Unidos, pero ya que tienen control sobre Guantánamo, podrían pues enviar una fuerza por la carretera central, ocupar así Santiago, después Bayamo, avanzar hasta Sancti Spiritus, finalmente llegar a Matanzas, de ahí llegar a La Habana y probablemente el pueblo cubano saldría a las calles recibiéndolos como libertadores y el régimen probablemente colapsaría allí por la fuerza de la gravedad política, ¿no? Bueno, de su falta de apego, de apoyo, ¿no? Por parte del pueblo. Pero eso es una idea que se me ha ocurrido. Probablemente no harán eso los Estados Unidos, aunque ahí tienen, no olvidemos, una cabeza de playa
en Guantánamo. De ahí pueden expandirse y no creo que militarmente el régimen cubano pueda hacer mucho al respecto. Era el doctor Layo Saz de León Borja, analista de Relaciones Internacionales. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Siempre un placer. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.